milagro dentro de mí. Y quiero que vayamos al segundo carta a los Corintios, capítulo 5, versículo 17. ¿Me escuchan bien? Sí, yo no me escucho, entonces. Ahí está en pantalla. Si tú no has traído Biblia, ahí está en pantalla. Pero es bueno que tomes apuntes de la cita bíblica para luego, cuando estemos en casa, meditar en esas citas bíblicas que estamos hoy aprendiendo. Dice la palabra: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Todas son hechas nuevas. La palabra de Dios me dice: si alguno está en Cristo. ¿Qué significa eso? Si alguno está en Cristo. Esto significa aquella persona que ha recibido a Cristo en su corazón como su Señor y Salvador. En este contexto, estar en Cristo implica un cambio de identidad, ¿sí? No todos estamos en Cristo. No todos. Todos podemos ser criaturas de Dios, pero no todos estamos en Cristo. Solo aquellos que han recibido a Cristo como su Señor y su Salvador. Y es aquí cuando viene un cambio de identidad. Pasamos a ser hijos de Dios. Es ahí donde pasamos a ser hijos de Dios. Y empieza una transformación en nuestras vidas. Por eso dice: nueva criatura es. Porque empieza ese proceso de transformación en nuestra vida. Ese viejo hombre empieza a quedar atrás. Nuestros pecados empiezan a quedar atrás. Para que empiece una nueva transformación en nosotros. ¿Y quién hace esa maravillosa obra? El Espíritu Santo, que ¿dónde habita? En nosotros. Amén. Acuérdate que estamos en el nuevo pacto. Habita en nosotros. El antiguo pacto habitaba ¿en dónde? En el lugar, en el templo, en el lugar. Y iban a buscar la presencia del Señor. Ahora el Espíritu Santo habita en nosotros. Y es aquí donde pude entender la vida de los apóstoles. Y yo decía: cómo estos hombres que caminaban con Jesús y que escuchaban tantas cosas de Él y estaban todos los días con Él, ¿por qué sus vidas no eran transformadas? ¿Por qué no había un cambio en sus vidas? Y en esta mañana quiero hablarte de uno de ellos en especial. Y esa es la vida de Pedro, uno de los discípulos más cercanos de Jesús. Pedro es un claro ejemplo de la lucha humana constante que tenemos al recibir nuestra nueva naturaleza. En los evangelios, en los 4 evangelios, podemos ver a ese Pedro. Tú que has leído los evangelios, vemos a ese Pedro con su vieja naturaleza, ese Pedro impulsivo, ese Pedro tosco, ese Pedro agresivo, ese Pedro impaciente, ese Pedro temeroso, que quería hacer las cosas a su manera, sin falta de entendimiento. No tenía entendimiento espiritual. Eso era uno de los 12 apóstoles de Jesús, Pedro. Pedro, que durante 3 años caminó con Jesús. Ahí, día y noche caminando con Jesús. Pedro, que en ese caminar con Jesús, que vio él grandes milagros. Pedro fue un gran testigo de grandes milagros que Jesús hizo, que el Maestro hizo. Vio cómo Jesús sanó a su suegra.
wow, ahí estaba Pedro, el maestro sano y suave, tremendo. Vio cuando Jesús resucitó la hija de Jairo, ahí estaba Pedro, él vio, y el Señor que dijo, no, ella no está muerta, ella duerme. Y él vio ese milagro extraordinario, ver cómo la hija de Jairo resucitó. Pero también estaba Pedro, aquel día cuando Jesús predicaba. Ya había pasado muchas horas y la gente no se iba. Más de 5,000 estaban en ese lugar. Y le dicen al maestro, maestro, la gente tiene hambre. ¿Qué vamos a hacer? Digo, pero hay este chico que tiene unos panes y unos peces. Y ese Pedro vio como Jesús hizo multiplicar esos peces y esos panes. De tal manera que dice la escritura que esas personas que estaban ahí comieron más de 5,000, sin contar niños ni mujeres. Y sobraron 12 cestas. Ahí estaba Pedro viendo esos milagros extraordinarios. Yo te quiero que tú te imaginas cada escena de lo que te estoy contando. Yo sé que muchos de ustedes lo han leído, y si no lo han leído, te invito a que empecemos a escudriñar esa palabra y alimentarnos de esa palabra. Y Pedro, otro milagro extraordinario, iba con Jesús y empezaron a pedirle los impuestos, y le dijo, maestro, ¿qué hacemos? ¿Me están pidiendo los impuestos por entrar? Y el Señor dice, pues dale a César lo que es de César. Y dice, no traigo dinero. El Señor que dice, ve, lanza, y al primer pez tómalo y abra su boca, y ahí encontrarás. Y así lo hizo Pedro. Él vio eso extraordinario. Pez abrió su boca y había una moneda. Esa moneda representaba 4 dracmas, que eran los 2 impuestos por cada uno. Estaban los 4. Vio ese milagro extraordinario. Pedro tuvo el privilegio de caminar sobre las aguas. ¡Wow! El que experimentó eso, caminar sobre las aguas. Ahí estaba Pedro. Pedro vio una cantidad de milagros, pero aún así no estaba en Cristo. Vio la multiplicación de los peces. Señor, toda la noche salimos a pescar. ¿Y qué pasó? No hemos nada. El Señor dijo, ven, pero Señor, hemos estado toda la noche. Mas Pedro dijo, en tu nombre echaré la red. Y así pasó. Era tanta la magnitud de peces que tuvieron que llamar a otros en sus barcas, porque había multiplicación, había bonanza de peces. Pedro vio una magnitud de milagros. ¿Por qué? Estaba ahí cerca el maestro, viendo una magnitud de milagros. Pedro tuvo el privilegio, durante 3 años, escuchó grandes enseñanzas de Jesús. Pedro compartió con Jesús durante 3 años. Yo digo, tremendo. ¡Wow! Tuvo el hombre más sabio sobre la tierra, con una sabiduría, una inteligencia, con un nivel de elocuencia, de enseñanza, como era Jesús. Pero ¿qué pasaba? Así como oía, se le olvidaba las enseñanzas del maestro. Durante 3 años, esa vieja naturaleza no pudo entender el propósito de Jesús en la tierra. Amados, ahí a veces nos pasa eso. ¿Qué tal la prédica? Excelente. ¿Qué tal la prédica del domingo? Espectacular. Esa prédica estuvo excelente. ¿Y de qué se trató? No me acuerdo, pero estuvo bueno. Nos pasa. Estuvo bueno. El domingo, ¿cuántos vinieron el domingo?
2, 3, de los que están acá. Varios. ¿Y cuál fue el tema del domingo? Fue buena, pero ¿quién se acuerda del tema del domingo? El pastor estuvo acá. Ay. Te voy a decir al pastor que le jale las orejas. Fuego, no frialdad. Ajá. ¿Qué ha hablado? Aviva el fuego que hay en ti. ¿No fue esa la enseñanza? Sí. Y ahora sí nos acordamos. Pero estuvo buena. Sí. Eso nos pasa. Y así le pasaba a Pedro. Así le pasaba a Pedro. Estuvimos hablando aquí una parte, cuerpo, alma y espíritu. ¿Se acuerdan? Sí. ¿Y algunas imágenes? Ahora sí se acuerdan. Bueno, vale. Así le pasaba a Pedro. Tuve el privilegio de escuchar las tremendas enseñanzas. Pero así como las escuchaba, por un oído entraba, por el otro salía. Se le olvidaba. Yo quiero que vayamos en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 21 al 23. Y aquí viene una de las enseñanzas o de las cosas que el Señor le hablaba a sus discípulos. Mateo 16. Mateo 16 no está. Amor, ¿me puede ayudar? Mateo 16, versículo 21 al 23. Vamos a esperar para que... Mateo 16, mientras están todo, lo colocan en pantalla, lo voy a leer. Dice: desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén. Ahí está en pantalla. Y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Ojo lo que dice Pedro acá, versículo 22. Entonces Pedro, tomándolo aparte, ahí está el imprudente Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle, diciendo: Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Versículo 23. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: quítate delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Estamos hablando de Pedro, el imprudente. Ahí le dijo: Señor, no permitas que eso acontezca contigo. El de falta de entendimiento. Señor, ¿cómo vas? El Señor le estaba hablando durante 3 años. ¿Cómo vas a morir? ¿Cómo te vas a entregar? No había entendido el propósito por el cual había venido Jesús aquí en la tierra. Ahí vemos a Pedro sin entender el propósito de Jesús. Ahí vemos a Pedro que se deja llevar por su naturaleza carnal, por su antigua naturaleza de ese viejo Adán, de sus emociones. ¿Se acuerdan cuando el pastor hablaba de cómo es alma y nuestras emociones? Ahí estaba hablando Pedro en sus emociones. ¿Cómo vas a padecer eso? ¿Cómo es que vas a morir? No lo hagas. Cuando Jesús le pide a sus apóstoles orar y velar por él, porque se ha acercado el tiempo de lo que él había estado predicando y enseñando, le dice a sus apóstoles: velar, orar. Y ahí estaba Pedro también. Ahí estaba Pedro.
Quiero que vayas conmigo a Mateo capítulo 26, versículo 40 al... Vamos a leerlo hasta el 46. Mateo capítulo 26, 40. Quiere ver ayudar a Araceli. Comunicaciones. Vamos a empezar a leerlo. Mateo capítulo 26, versículo 40. Dice: vino luego a sus discípulos. ¿Quién vino? Jesús. Y los halló durmiendo. ¿Y a quién le dijo? A Pedro. Así que no habéis podido velar conmigo una hora. Le dice, velad y orad, porque no, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez, versículo 42, otra vez fue, lloró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puedes pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Versículo 44. Y dejándolos, se fue de nuevo, lloró por tercera vez. Ahí estaba Jesús, volvió otra vez y nada. Diciendo las mismas palabras. Versículo 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Ahí vemos a ese Pedro. En medio de su naturaleza, esa vieja naturaleza, ¿qué pasaba? No pudo orar, no pudo vigilar. El viernes pasado había vigilia. ¿Cuántos hay vigilia? ¿Todos? ¡Amén! ¿Cuántos vinieron? Amén. Los amenes disminuyeron. Porque nos cuesta. Ay, porque ahora estamos abrigaditos, en cama, chateando. Porque la carne le gusta lo fácil. Pero lo difícil es sacrificarnos nosotros a dedicar esas 4 horas sin móviles, 4 horas para adorar a Dios. ¡Qué difícil! 1 hora, 4 alabanzas, y qué difícil llevar al pueblo a la adoración a Dios. Pero eso sí, pongan música secular y me la bailo, me la canto. Porque la carne llama ¿a qué? A todo lo que nos sirve. Perdón. Y ahí estaba Pedro. No pudo orar, ni siquiera 1 hora. Y cuando nosotros estamos en esa vieja naturaleza, ¿qué tan difícil nos cuesta orar? ¿Qué tan difícil nos cuesta abrir las escrituras? Y hasta para entender las escrituras nos cuesta trabajo. Pero cuando estamos en Cristo, ya empezamos a entender las escrituras. Ya podemos entrar a orar. Y al principio no sabemos orar. Al principio serán 5 minutos. Pero cuando tú empiezas a ejercitar, ya empiezas media hora, 1 hora, 2 horas. Ya voy avanzando y voy viendo que ese viejo hombre va menguando para que cada día Cristo crezca en nuestras vidas. Y eso es lo que le pasaba a Pedro. Aún no había recibido a Cristo. ¿Por qué qué? Porque Cristo aún no había muerto. Cuando nosotros estamos en esa vieja naturaleza, no es difícil nosotros
dejar las cosas. No es difícil dejar de ver cosas que no tenemos que ver. No es difícil tal vez dejar cigarrillos, el tomar, el escuchar música secular, la pornografía, el adulterio, la fornicación, muchas cosas. Pero ¿quién hace esa obra? El Espíritu Santo en nuestras vidas. Pedro no había entendido muchas cosas. No pudo velar, no pudo orar. Es más, cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿qué pasó? El impulsivo tomó la espada del soldado y le cortó la oreja a Malco. ¡Wow! Aún a pasos y sin entendimiento, el impulsivo, agresivo, vieja naturaleza de Pedro, ahí está. Cuando gritamos, insultamos, sale nuestra vieja naturaleza. Hay algo que dice mi esposo: para discutir se necesita dos. Nosotros tenemos diferencias con mi esposo, claro, somos un matrimonio, pero nunca hablamos cuando están las mareas altas, cuando nos calmamos, nos sentamos y hablamos y miramos, esto es así, esto no es así, miremos esto, oremos, pidamos dirección a Dios. Pero en nuestra vieja naturaleza, el que más grita gana. En nuestra vieja naturaleza, las cosas se hacen como yo digo. Esa es la vieja naturaleza. Y eso le pasaba. Y ahí hubo otro milagro. Pedro vio como Jesús cuando le dijo: Pedro, ¿qué haces? Tomó la oreja, se la puso a Marco, oró, y al instante la oreja que había sido cortada, otro milagro extraordinario. Y Pedro, ese Pedro, ¿cuántos se identifican con Pedro? ¡Ay, Dios mío! No es fácil, ¿cierto? No es fácil renunciar a esa vieja naturaleza. Y ese mismo Pedro que un día le dijo a Jesús: yo contigo, Jesús, yo nunca te voy a negar. Y el Señor le dijo: ¿sabes, Pedro? Antes que el gallo cante 3 veces, me negarás. Pero él dijo: no, Señor, hasta el infinito. En pocas palabras, eso fue lo que le dijo Pedro a Jesús: hasta el infinito, yo todo contigo. Y cuando llegaron a arrestar a Jesús, ¿en dónde estaba ese Pedro? Ese Pedro temeroso se escondió. Ese Pedro se escondió y lo vieron a lo lejos y le dijeron: tú eres uno de ellos. No, no soy. Pero hablas como uno de ellos. No, es mi hermano gemelo. Oye, te vi con una Biblia entrando a la hora misionera de Albar. No, tal vez uno parecía a mí, una gemela o un gemelo. Porque cuando estamos empezando, tenemos gemelos en todos lados. Y más si vamos con la Biblia, que nadie nos vea. Así es, porque nos da vergüenza, nos da miedo. ¿Qué van a decir de nosotros? Y eso es lo que era. Ahí estaba esa vieja naturaleza de Pedro, temeroso. Lo negó 3 veces. Ojo, y quiero hacer una aclaración. No cantó el gallo animal. Bueno, eso lo aprendemos en la escuela, ¿no? No era un gallo animal, ¿no? Era instrumento. Cuando llegó, quiero acá, cada día es una nueva oportunidad para experimentar un milagro en nuestras vidas. Cada día es un tiempo nuevo que tenemos que avanzar y crecer en el propósito eterno en Cristo Jesús. Tenemos que renunciar a esa vieja naturaleza. Dejar de ser esos Pedros impulsivos, de griterías,
llenos de ira, llenos de orgullo, de querer hacer las cosas a nuestra manera. Porque ahí estamos demostrando nuestra vieja naturaleza, la estamos alimentando más que a Cristo en nuestras vidas. Solo Cristo puede transformar nuestras vidas. Y solo Cristo transformó la vida de Pedro. Él tuvo temor, huyó, se escondió. Murió Jesús. Pero dice la palabra que Él resucitó. Amén. Esa es la mejor noticia. Él resucitó. Pero ahí no quedó todo. Ahí no quedó todo. Dice que después de que Jesús resucitó, todos estaban, los discípulos, los que estaban con Jesús durante 3 años, ¿en dónde estaban? Escondidos. Tenían miedo que los persiguieran, que los mataran. Y es ahí donde se les presenta Jesús. ¿Cuándo recibió Pedro el Espíritu Santo? ¿Cuándo recibió Pedro el Espíritu Santo? Cuando se bautizó en agua. No. Cuando Jesús se le presentó a él, Jesús y sus discípulos. Quiero que vayamos, por eso es muy importante venir a la escuela. Juan, no, los discípulos no lo recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés. Juan capítulo 20, versículo 19 al 22 lo vamos a leer. Cuando Jesús se le aparece a sus discípulos después de la resurrección, ellos reciben el Espíritu Santo. Juan, ahí está, sí, ahí está en pantalla. Juan capítulo 20 dice, versículo 19, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos. ¿Por qué estaban reunidos? Por miedo de los judíos, vino Jesús y puesto en medio le dijo, paz a vosotros. Ahí empieza Jesús a hablar de sus discípulos. Paz a vosotros. Versículo 20. Y cuando les hubo dicho esto, les mostró las manos y el costado. Ahí ya Jesús había resucitado. Y le dice, miren, pasen vosotros. Mira mis manos, mira mi costado. Y los discípulos se regocijaron viendo al Señor. Entonces, versículo 21, entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Versículo 22. Y habiendo dicho esto, sopló y le dijo, recibid el Espíritu Santo. Y es ahí donde Pedro recibe el Espíritu Santo. Es ahí cuando él recibe a Cristo. ¿Por qué? Porque antes caminó con Jesús, pero ahí ya empezaba Cristo a habitar en él. ¿Sí? A veces decimos, es que yo camino con el pastor, yo desayuno, como con el pastor y voy con... Eso no te hace crecer, amados. Una vez un chico me dijo, es que yo camino con el pastor para que la unción del pastor se me pegue. Mentiras. Lo único que le puede pegar al pastor un resfriado si lo tiene. Esa es la verdad. Esa es la verdad. El andar con el pastor, con el líder más ungido, no te va a pegar nada. El único que puede transformar vidas se llama Cristo y habita en ti. Cristo solamente transforma vidas a través de la hermosa obra del Espíritu Santo. Pero tenemos que alimentar esa nueva naturaleza en Cristo. Tenemos que leer la palabra, tenemos que meditar en la palabra, tenemos que orar. Porque se acuerda lo que decía el pastor aquí, esas emociones
descontroladas del hombre, de nuestra vieja naturaleza, si no oramos, si no le pedimos a Cristo que se revele en nuestras vidas, van a seguir ahí creciendo en nuestras vidas. Y tenemos que menguar nosotros para que Cristo crezca. Y ahí cuando Jesús sopló vida, sopló el Espíritu Santo, ellos recibieron el Espíritu Santo. Pedro estaba ahí y recibió el Espíritu Santo. Esa transformación no fue instantánea, pero es evidente cómo el Espíritu Santo empieza a trabajar en la vida de Pedro, cómo el Espíritu Santo empieza a transformar la vida de Pedro. Y es ahí cuando ellos empiezan a entender por qué Cristo había muerto, por qué Jesús había muerto, para el perdón de nuestros pecados, para salvación y para vida eterna. ¿Cuántos lo creen? Amén. Amén. Yo los veo muy calladitos. Cuando llegó el tiempo de Pentecostés, el Señor les dijo: estar unánimes juntos y esperen la venida del Espíritu Santo. Ellos ya lo habían recibido. Acuérdense que ahí Él sopló y recibieron el Espíritu Santo. Pero ahora no estaban solamente los discípulos, habían aún más seguidores de Jesús con ellos. Y en el tiempo de Pentecostés estaban orando todos. Ahí ya no se quedaban dormidos. Ahí ya Pedro ya no se quedó dormido, porque el Espíritu Santo habitaba en él. Amén. Ahí sí pudo orar, ahí sí pudo velar. Ahí fue. ¿Por qué? Porque había un milagro dentro de él. Hay un milagro dentro de ti, y es porque en ti habita el Espíritu de Dios. Amén. Y ahí fue cuando empieza a hacer esa obra transformadora. Ese Pedro temeroso, agresivo, estaba ahí pacientemente esperando la promesa para que todos los que estaban ahí recibieran al Espíritu Santo. Sí. ¿Y esperó pacientemente Pedro? Sí. ¿Se durmió? No. Él estaba ahí esperando. Y dice la palabra que fueron llenos del poder del Espíritu Santo y fueron todos bautizados. Y ahí ese Pedro temeroso que había negado a Jesús se levanta con denuedo a predicar de Cristo. Lo que no había entendido durante 3 años, ahora el Espíritu Santo estaba haciendo esa obra maravillosa en Pedro. Y es ahí Pedro donde empieza a predicar y donde muchos hombres recibieron a Cristo, más de 3,000 hombres. Luego predica en otro lugar, más de 5,000 hombres reciben a Cristo. Y es ahí donde Pedro entiende cuál era el propósito de Cristo. Amados, tenemos que anhelar cada día que Cristo crezca en nosotros, que el Espíritu Santo se manifieste en nuestras vidas con poder. Que cuando alguien te busque, como se dice la lengua, para pelear, para discutir, solo se necesita 2. Cuando estés calmado, hablamos. Así es. Que alguien te vaya a criticar, te vaya a juzgar, te vaya a murmurar de ti, deja que Dios pelee por ti. Amén. Deja que Dios pelee por ti. Yo le puedo decir a mi hijo, ¿qué le digo? Hay algo que siempre le digo a mis hijos, y es cuando desde muy niño le he enseñado que en Génesis, que dice, la tierra estaba desordenada y vacía. Entonces al Señor no le gusta el desorden. ¿Y qué hizo? Empezó a colocar orden en la tierra. Y a ella le enseñé, al Señor no le gusta nada desordenado. Por lo tanto, cuartos organizados, juguetes organizados, ¿verdad? A ellos les enseñé así. Y no, recoja los juguetes. Al Señor no le gusta nada. Porque si tu cuarto está desorganizado, créame que tu vida es un desastre y desorden. Igual. Porque si no puedes con tu habitación, con tu casa, tu vida es que menos.
Yo a mis hijos les digo a ellos ser oidores, pero también hacedores de la palabra. Mis hijos no escuchan música secular, solamente escuchan música cristiana. Él nunca ha escuchado música. Pero si yo tengo en mi casa el problema de que mis hijos escuchan, apaguen esa música del diablo, apaguen esa música del diablo. Amados, con decir apaguen la música del diablo no pasa nada. Va a haber peleas, va a haber un hijo rebelde, va a haber... Lo que tienes que decir, Señor, transforma la vida de mi hijo. Revélate Cristo a la vida de mi hijo para que pueda entender que esa música no le edifica. Así tienes que orar. Revélate la vida de mi esposo para que pueda entender que tú eres el camino, tú eres la verdad, tú eres la vida. Revélate la vida de mis hijos, de mi familia, para que pueda entender que el cigarrillo, el fumar, destruye su vida y que su cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero tienes que pedir que el Espíritu Santo sea revelado a su vida. Solamente el Espíritu Santo puede transformar vidas. Amén. Amén. Gloria a Dios. Quiero, para ir culminando, Efesios capítulo 4, versículo 22. Pedro se convierte en un líder central de la iglesia primitiva, guiando y enseñando a nuevos creyentes, en lugar de ser un hombre impulsivo y buscando su propio beneficio. Él se convierte en un fiel servidor de Cristo, buscando siempre glorificar el nombre de Jesús. Pedro fue transformado. Tu vida es transformada porque hay un milagro dentro de ti y ese milagro es el Espíritu de Dios. Efesios, ahí está, capítulo 4, versículo 22 al 24. En cuanto a la antigua manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre creados según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Así que aquí se muestra claramente de ser transformados por Cristo. Nos despojamos de ese hombre antiguo y nos revestimos de esa nueva naturaleza que es Cristo. Eso es un proceso y un milagro grande que solamente no se hace con nuestras fuerzas, se hace con el poder del Espíritu Santo. Él es el que nos capacita cada día, el que nos llena cada día para poder renunciar. Yo hace unos años atrás conocí una chica y esta chica el Señor empezó a dar palabra y yo no la conocía, y un día ella pasaba, porque era una empresa de 520 empleados, muy grande, una multinacional, y el Señor me dijo: ve, dile, te haré entender y enseñaré el camino que debes andar. Y yo le dije, y ella quedó mirándome y ya. Después un día el Señor dijo: ve y dile esto. Y yo me le acerqué y dije: los fornicarios y los adúlteros heredarán el reino de los cielos. Y ahí sí llamé la atención de esta chica. Y me dijo: ¿de dónde me conoces? Y yo le dije: no, yo a ti no te conozco. Entonces, ¿por qué me dices esas palabras? Y yo le dije: yo a ti no te conozco, pero sí hay alguien que te conoce y conoce cada paso que tú das. Cuando iba saliendo de la oficina, ella me esperó y ella me dijo: ¿por qué me dices esas palabras? Es que me sentí desnuda cuando me dijiste esas palabras.
Y en camino ella empezó a hablar conmigo y me decía, conocí a un hombre cuando tenía 15 años y este hombre me enamoré de él y nos hicimos novios. Cuando yo tenía 17 años me entero que él estaba casado, que tenía 5 años de estar casados, pero yo estaba profundamente enamorada de él. Entonces entendí que yo no era la novia, sino que yo era su amante. Y durante 10 años he sido la amante de él. Ella tenía 25 años en esa época. Y le dije, Dios te está llamando y quiere transformar tu vida. Y me dijo, no puedo. Es la única persona que me ama. Y le dije, ¿y qué estás esperando? Digo, yo he sabido cuando nació su primer hijo, cuando nació su segundo hijo, sé que el día de aniversario nunca me llama. Ella sabía todo y me impactaba eso. Y yo le dije, sí, hay alguien que te ama mucho más, se llama Jesús, que dio tu vida por ti. Y empecé con ella y le dije, te espero mañana en la oficina en horas de comer. Y a esa hora él siempre salía con él, porque la hora de comer era para el amante, como se dice. Y esa hora yo la colocaba, vamos a orar. Y él la empezaba a llamar, y dije, apágame el móvil, vamos a orar. Duramos un mes, durante 30 días, todos a la hora de comer, orábamos con ella, oraba con ella. Y le decía, Señor, revela, al entender el camino, Señor, al entender que tú la amas, que tú ya no estás sola, que un mes. Y ella empezó a soltar, y empezó a soltar. ¿Sabes por qué? Porque no es con nuestras fuerzas humanas. No vas a decirle a mi hijo, tienes que venir a la iglesia, tienes que venir a la iglesia, vamos porque tienes que venir a la iglesia. Esa es la oración poderosa. Cristo, revélate en la vida de mis hijos. Revélate, Señor, para que pueda entender que tú eres el camino, que tú eres la verdad. Revélate, Señor, que el Espíritu Santo sea hablándole a su vida, reabriéndole, muéstrale el camino a lo que no sirve. Mire, amados, si usted empieza a orar así, tiene un vicio, va a cogerle fastidio al cigarrillo. Cuando empiece a ver páginas que no tengan que ver, se van a sentir mal. ¿Sabes quién es? No son las palabras del papá ni la mamá, es el Espíritu Santo que te está ahí hablando y diciendo, eso no me agrada lo que ves. Ese amigo no te sirve. Es ahí donde hace la obra el Espíritu de Dios. Amén. Amén. Quiero que nos coloquemos en pie.